Les pregunto yo, ¿creen que la comunicación informal dentro de una organización es importante? ¿Qué contestar? Sí, para mí sí es importante porque facilita la confianza entre compañeros y es una comunicación muy rápida para que se sean más cercanas entre las personas en el ámbito laboral y haya un mejor ambiente. Ya, chévere. ¿Qué más? ¿Hay más? Buenas noches, Licen. Pues para mí, como dice usted, la comunicación informal también es muy importante, porque digamos, en el trabajo uno si no conversa, pues no hay un buen ambiente laboral. Siempre uno necesita, como decir, uno trabaja, pero uno siempre conversando, hablando informalmente, uno se ayuda en algún trabajo o explica mejor alguna cosa. Entonces, siempre es necesario e importante para el ambiente laboral, para que la información fluya más rápido. Ya. ¿Y ustedes creen que puede existir comunicación informal sin la formal? Buenas noches, Licen. Eh, Cada tipo de comunicación es muy importante, yo creo, porque sin la comunicación no se podría hacer nada, no se podría avanzar, digamos, tanto en la empresa como puede ser en la familia. Entonces, siempre lo que es la comunicación es la parte más importante, o sea, cada tipo de comunicación, dicen. Ujú, ¿correcto? ¿Alguien más? Eh, sí La puede comu- existir la comunicación informal sin la formal, ¿Por? porque, porque para la comunicación informal no se necesita de reglas, de orden ni de claridad. Son conversaciones que nacen, son comentarios, mensajes o charlas que existe a la brevedad, sin necesidad de un orden de nada. Ya, pero enfocado en una organización, ¿tú crees que puede existir una comunicación informal y no la formal? Una organización debe existir ambas. Ya. Ujú. ¿Por qué? La formal para dejar todo con claridad, en orden, que no haya malos entendidos. Y la informal para que haya un buen compañerismo, un mejor ambiente laboral. Ujú, chévere. ¿Alguien más? Profe, en la comunicación formal, pues sí es importante en una organización, porque eso es como para, como dice, para hacer actas necesitamos documentos, o sea, hacer, digamos, en una asamblea se hace una comunicación, se da la información y eso siempre es necesario para ponerlo en un acta y tenerlo, como decir, ya aquí en esta fecha se dijo esto y ya no sé, o sea, para un respaldo. Entonces, en una organización sí es muy importante la comunicación formal. Ya, chévere, gracias. Eduardo, querías participar, pero no sé si te escuché bien. Dime. No, se te escucha entrecortado. Manda por el chat lo que opinas para ponerle participación en clase. Toca arreglar Dice, esa buenas barrera, noches. compañero. Buenas noches, Samuel, dime. Dice, y eso lo podemos decir cualquier de los cuatro que nos preguntó, o solo de la informal o informal, ¿De qué? ¿Cómo? de la comunicación, En la encuesta que de les las respuestas que nos mandé preguntó. pruebas. En la que les mandé a que me respondan en la encuesta, cada una, pónganme cada una su importancia. Lo que estoy preguntando ahorita es, ¿qué consideran ustedes? Mm, ya. Él dice, yo en formal diría que, por decir, en un trabajo, nos ponen, ¿cómo decir?, orden
nos comunican de qué forma o de qué tenemos que trabajar. E informal sería hablar con un compañero o con una persona que es más tiempo y preguntarle y acercar de una forma de comunicar para poder, yo qué sé, comunicar de que me ayude o en algo estoy mal, que me rectifique, que eso no está bien. Bueno, yo veo en ese sentido, Liz. Ujú, sí, correcto. Estamos bien. Chévere. Aquí hay que aclarar algo. Si nosotros nos enfocamos los tipos de comunicación dentro de la organización, o sea, de una empresa, no pueden ser por separado. O sea, no puede ser solo uno, no puede ser solo el otro, no puede ser solo interno, no puede ser solo externo, no puede ser solo formal, no puede ser solo informal. Los cuatro van concatenados, ¿sí? Lo importante de todo esto es que ustedes entiendan, identifiquen qué tipo de comunicación se está dando y en el caso de querer comunicar algo dentro de una organización, entender por qué medio, por qué canal y desde dónde viene la información o el mensaje que quiere llegar a mí, ¿sí? Eso es lo importante, que ustedes entiendan esto porque realmente dentro de una comunicación interna siempre vamos a tener una comunicación formal y una informal, no están por separados, pero sí influye la comunicación formal para que se dé la informal y esta informal va a ser la que nos indique si está habiendo un buen clima laboral o no dentro de la organización, ¿sí? Ya vamos a ver al final de la clase, vamos a estudiar un pequeño caso para que entendamos un poco más este tema. ¿Cómo es que la formal influye para que la informal me influya en cambio en el tema del clima organizacional? ¿Sí? No es al revés, no es que la informal influya a la formal. La formal, cómo se utiliza la comunicación formal dentro de una organización, va a influir a cómo se maneja la información, la comunicación informal. ¿Sí? ¿Sí me hice explicar esa parte? ¿O les dice bolas? Pues, repito, no. Ay, no te entiendo, Eduardo. Un golpecito ahí funciona, compañero. Listo. Yo creo que sí me entendieron. Y si no, ya al final vamos a hablar. Ahora, entendiendo estos tipos de comunicación, veamos los flujos, cómo se manejan los flujos. Y esto es algo que ustedes tienen que tener bien en claro. Y que vinimos hablando en las clases conmigo que tuvimos anteriormente en este aspecto, que teníamos, ¿cómo se llamaba estito? ¿Quién se acuerda? Organigrama, Un organigrama, correcto. ¿Para qué nos servía el organigrama? Ya no se acuerdan. La jerarquía nos mostraba la jerarquía dentro de una empresa. ya le iba a decir. A ver, organigrama nos muestra gráficamente cómo está estructurada y en qué puestos y cargos se encuentran ciertas personas, podría decirse, o los cargos de las personas. Y esto nos informa el tipo de jerarquía que mantenemos. ¿Sí? Entonces, dentro de este organigrama, y para entender un poco más lo de la comunicación, nos vamos a enfocar en cómo se manejan los flujos de comunicación en los organigramas. Ya habíamos hablado de esto, pero vamos. Tenemos el flujo vertical ascendente, es decir, de arriba, de abajo para arriba, o el flujo vertical descendente que viene de arriba para abajo. Si viene de arriba para abajo, quiere decir que la información, la comunicación, el mensaje se transmite de los directivos a los colaboradores.
¿sí? Es decir, mandos altos, mandos medios, mandos bajos. Va de los mandos altos a los mandos bajos. Mientras que la ascendente tiene que ver que la comunicación o la información o el mensaje que yo estoy enviando va desde los mandos bajos a los mandos altos, ¿sí? ¿Y qué tipo de información se transmite en estos flujos? Si es de mandos altos a mandos bajos, o sea, la descendente, son informaciones como cuáles, como objetivos, como, em, ¿qué se me fue el nombre? Actividades a cumplir, todo lo que es como el nombre lo dice, mandar, o sea, qué actividades tienen que hacer las personas que se encuentran en los mandos medios o bajos, ¿sí? Y la que viene de abajo hacia arriba, la ascendente, es la información que se transmite desde los trabajadores. Esta normalmente viene a ser esta retroalimentación o queja o puede ser sugerencias para los mandos altos, ¿sí? En esta retroalimentación no estamos haciendo bien el trabajo, algo no está funcionando o podemos mejorar ciertos aspectos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dentro de los otros flujos también tenemos los flujos horizontales. Estos flujos horizontales se dan de departamento a departamento. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin creen que esta comunicación se da por flujo horizontal? ¿Mm? Normalmente la comunicación o los mensajes que se reciben de manera horizontal son todos aquellos en donde se ponen de acuerdo en cómo se van a realizar actividades. Por ejemplo, dentro del departamento contable tiene que hacer un informe, pero el departamento contable para hacer el informe contable necesita de todos los informes que tiene el departamento de invento de procesos o de ventas, de venta. ¿no es cierto? Entonces tienen que ponerse de acuerdo para que un departamento le envíe la información al otro departamento y el otro departamento puede hacer el informe correspondiente, porque el departamento contable no se puede inventar la información. Entonces, por ahí vamos con el tema del flujo horizontal. Y tenemos otro flujo, que es el flujo diagonal. El flujo que puede ir de un departamento digamos, o de una persona, de una trabajadora de un área hacia un directivo, pero no su propio jefe, sino de otra área. ¿Con qué fin? Normalmente estos se dan, pero más se dan de manera como triangular, en donde la persona se comunica con el jefe directo de la otra persona para solicitar información, es decir, le pide al jefe que le diga a la otra persona que le envíe la información. Se puede dar y se da, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de flujo. Entonces, dentro de estos flujos que tenemos, ascendente, descendente, horizontal o diagonal, vamos a manejar las comunicaciones formales, informales e internas. ¿Por qué no manejamos externas? Porque no son parte de la empresa. Porque no se grafican dentro del organigrama, ¿no es cierto? Porque no hay gráfico, no es que te ponen dentro del organigrama una liñita y clientes y proveedores. No, los proveedores están por fuera, los clientes están por fuera, ¿sí? Entonces, estos son los flujos que ustedes deben de tener bien en cuenta dentro de una organización, ¿ok? ¿Puedes repetirme, Licen, por favor? Porque ya me perdía. La anterior, Sí, en este que dice de los flojos. ya, volvamos. A ver, hablábamos que para nosotros entender los flujos de comunicación que se da dentro de una organización,
trabajamos con nuestros famosos organigramas. ¿Qué eran los organigramas? Es una gráfica, nos muestra gráficamente todos los cargos y actividades que se realizan dentro de una empresa, ¿sí? Y nos muestra la jerarquía que mantiene cada persona. Entonces, dentro de este organigrama nosotros vamos a tener flujos de comunicación vertical, ascendente y descendente. ¿Qué quiere decir? De arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Si nosotros tenemos un flujo de comunicación de arriba hacia abajo, quiere decir que la comunicación o el mensaje o el receptor lo emite ¿quién? Los directivos, ¿no es cierto? Lo emiten los directivos ¿hacia dónde? Hacia los receptores que vienen a ser cualquiera de los mandos medios o mandos bajos, ¿sí? Aquí se manejan informaciones como que decíamos, como informes, como actividades a realizar, objetivos, todo lo que son normativas, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, que el flujo de comunicación vertical ascendente o de abajo para arriba viene a ser que los emisores del mensaje son ¿quiénes? Todos los que se encuentran en el mando bajo o mandos medios y lo dirigen hacia dónde, hasta el receptor que viene a ser el mando alto. ¿Qué mensaje se puede emitir en este flujo? Pues son mensajes de retroalimentación. Retroalimentación en que no se está haciendo bien algún trabajo, retroalimentación en que se puede mejorar alguna actividad, retroalimentación como que algo no me está quedando bien o me quejo de alguna situación, alguna persona o alguna sugerencia que se puede dar dentro del ámbito de la empresa. ¿Sí? Cuando hablamos de flujos de comunicación horizontal, hablamos de aquellos que están en el mismo canal o en el mismo nivel de mando. Puede ser directivos, puede ser medios, puede ser bajos. Entonces, estos mismos se comunican entre sí, ¿para qué? Para solicitar información, para pedir informes, para pedir ayuda, para, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tenemos los canales o los flujos también que se dan de manera diagonal. ¿Por qué se utilizan estos diagonales? Son similares al horizontal porque se solicitan información como informes, como pedir datos de algún tema, pero no se va directamente a la persona encargada, sino que se enfoca en pedir información al jefe para que el jefe le pida a la persona y regrese la información. ¿Sí? Entonces, ese es el tema del flujo diagonal. Entonces, hasta ahí estamos. ¿Entendido? Sí, gracias, Licen. Chévere.